Y bueno, estoy muy contento y muy buenas tardes que nos acompañan en este foro de movilidad. Y hay pues, muchos aspectos y muchos temas que comentar cuando se habla de movilidad, y uno de ellos tiene que ver con algo que a lo mejor pues no nos parece tan común, pero está muy conectado, sobre todo por la importancia que tiene cuando navegamos las calles, por supuesto cuando habitamos obviamente nuestros hogares, y que además de una compañía que encuentra en nuestro país, México, el segundo mercado más importante a escala global, y por eso me da gusto que están esta tarde con nosotros Leopoldo Vilchis. Él es el director de innovación y desarrollo de PPG Comex. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y también está con nosotros Greta González. Ella está en el programa de Comex, Un México Bien Hecho, también muy importante. Pero antes de continuar en esta parte tan importante, veamos lo siguiente. De naves a naves. De formas a plataformas. De estructura a arquitectura. De casas a cosas. De cuartos para ti a cuartos para todos. De se puede a se pudo. En Comex Profesional vemos el mundo como tú lo ves, en grande, sin límites. Por eso tenemos tecnología de vanguardia disponible para apoyarte y alcanzar juntos las metas que te propongas. Nuestro grupo de expertos está listo para enfrentar contigo el reto que tengas enfrente. Esto es lo que hacemos por ti en Comex Profesional. Cuéntanos tu proyecto y hagamos equipo. Y bueno, como lo acabamos de ver, es una discusión muy amplia cuando hablamos de PPG Comex, y sobre todo no se puede hablar de movilidad si no se piensa en la sostenibilidad, en la sustentabilidad. Y por eso, Leopoldo, la primera pregunta es: ¿cómo dirías que ha contribuido PPG Comex con respecto a esto, sostenibilidad? Finalmente, pues que cuando hablamos de movilidad se tiene que pensar en el medio ambiente, que hoy es la discusión en este 2023. Sí, Rodrigo, muchísimas gracias. La parte de sustentabilidad y la innovación son parte de los pilares más importantes para el crecimiento de la organización, y tenemos un fuerte compromiso, programas específicos de transformación, de recubrimientos con menor impacto ambiental, con mayor cercanía a los usuarios. Y en específico en la parte de movilidad, bueno, estamos dedicados en la parte de señalización vial, en donde hemos hecho una transición de productos de base solvente a base agua con una alta durabilidad, alta eficiencia, que tiene un menor impacto ambiental cuando estamos nosotros aplicando, y una alta durabilidad. Esto está asociado justamente al compromiso de facilitar la señalización, el flujo vehicular y, por supuesto, la durabilidad. Claro. ¿Cuáles serían, digamos, algunas innovaciones que han colocado en esto, además de lo que nos acabas de contar, justamente en lo que se refiere a movilidad? Ya nos decía señalización, el que, digamos, pues sea más amigable con el medio ambiente, pero también en la parte de urbanización, ¿cuál sería otra innovación? Sí, ahí tenemos participación en proyectos muy emblemáticos a nivel de la movilidad masiva, por ejemplo en Cablebús, todo lo que es la parte de infraestructura, ahí estamos presentes protegiendo y embelleciendo la infraestructura de transporte. Estamos participando de manera muy activa en el Tren Maya. Estuvimos trabajando también en el tren suburbano y en la parte del metro de Guadalajara, a través de recubrimientos que protegen todo el sistema de transporte masivo en estas ciudades. Y de ahí, pues lo que ofrecemos normalmente son productos de alta durabilidad, que requieren menos capas, que requieren menos material, pero que extienden la vida útil de la infraestructura de transporte. Ahora, cuando hablamos de una empresa global y una tan importante como es PPG Comex, que además Comex guarda un lugar especial en el corazón de todos los mexicanos, ¿qué hay con respecto a la huella de carbón? Que evidentemente es un aspecto también que cada vez se pone más atención, y que como empresa global pues ustedes lo tienen muy visible. Sí, por supuesto. Tenemos una alta preocupación por reducir las emisiones de CO2 a través de procesos más eficientes.
Hace 18 meses instalamos una nueva manera de producción de nuestras pinturas arquitectónicas, que en el acumulado de 12 meses hemos podido verificar una reducción de generación menor de 6,000 toneladas de CO2 en 12 meses. Esto es equivalente a una cantidad muy importante de movilidad de autos, por ejemplo, que consumen de gasolina casi prácticamente 2 millones de litros de gasolina menos en equivalencia a CO2. Y de ahí nosotros vamos creciendo en nuestro compromiso de sustentable. Entonces, todo está relacionado a una visión integral de ofertar, por supuesto, productos sustentables, pero también la forma en los que los producimos de una manera más eficiente energéticamente y con menores emisiones al ambiente. Claro, y recientemente que entrevistaba al presidente de PPG Comex en México, me decía algo bien interesante, que es la temporada cuando las personas más pintan su casa, es justamente en octubre, noviembre y diciembre, porque viene la familia y va a estar en nuestro hogar y queremos que se va muy bien. Pero lo que me llamó la atención y que tiene que ver con lo que estamos hablando es que yo le decía, oye, pues hay que hacerlo con tiempo, ¿no? Mejor noviembre que diciembre, porque si no huele mucha pintura. Y me decía, no, ya no. ¿Por qué? Porque hoy tenemos soluciones que prácticamente en 6 horas el mismo día ya tienes un lugar que no tienes impacto, y sospecho que eso tiene que ver justo con los componentes, con lo que mencionabas hace un rato, y esto que evidentemente en el olfato podemos notar, digamos, y es parte importante de esto que mencionas. Greta, por otro lado, tienen un programa bien importante que está pensado en peatones, también en ciclistas, que se llama ANDA. ¿En qué consiste este programa y cómo fomenta, digamos, esto que estamos hablando en este foro, que es la movilidad? Claro, primero me gustaría poner un poco en contexto sobre el programa de impacto social que habías comentado previamente, llamado Comex por un México Bien Hecho. Pero este programa además está alineado junto con todo lo que Leopoldo ya comentó de esta estrategia de la innovación en los productos, pero cómo no nos quedamos en la sustentabilidad únicamente, no tal vez en la innovación del producto, sino también cómo buscamos impactar más allá en una sustentabilidad o sostenibilidad dentro de las comunidades en las que estamos, dentro de nuestro país principalmente. Entonces, a través de nuestra estrategia de ESG, que tiene que ver con el medio ambiente, con lo social y con la gobernanza, pues desarrollamos distintos proyectos en los que colaboramos con organizaciones de la sociedad civil, con los ayuntamientos de distintos estados del país, e incluso con agencias internacionales, ¿no? Este proyecto específicamente de ANDA es un proyecto que realizamos en colaboración con la Agencia Alemania para la Cooperación Técnica, que es la GIZ, y también con asociaciones como Colectivo Tomate. Han participado otras asociaciones locales. Este proyecto en específico lo hemos realizado en 7 estados del país, y gracias a él hemos logrado impactar a más de 116,000 personas, recuperando 7,000 metros cuadrados de espacios públicos. Pero estos proyectos lo que buscan es cómo generamos o fomentamos una movilidad activa en las comunidades. ¿Esto qué quiere decir? Cómo propiciamos que las personas se muevan, ya sea caminando, con bicicletas o con patines, pero dejando de un lado los vehículos o lo motorizado, ¿no? Pero también cómo propiciamos que lo realicen, pues es generando espacios seguros. Entonces, a través de las intervenciones que ya habían platicado anteriormente, de estas intervenciones de urbanismo táctico, que son intervenciones muy puntuales y que son ejercicios de movilidad, pues es que podemos realizar como estos ejercicios, ¿no? Entonces, conocer, pues, por dónde las personas realmente se están moviendo. Muchas veces se diseñan, ¿no?, las banquetas, pero tal vez no tienen el ancho específico. Entonces, cómo a través de estos ejercicios, con el uso de la pintura de tráfico, podemos delimitar, ampliar y generar espacios mucho más seguros para todos, y a su vez, una vez que suceden estos ejercicios, pues que realmente de ahí existe un seguimiento de qué infraestructura podría ser permanente y qué no. Entonces, pues eso sería un poco de lo que es ANDA. No, y qué importante es, porque todos nos hemos encontrado, por lo menos en la Ciudad de México, con la típica vuelta a la derecha que se atraviesa una ciclovía y de repente no está muy claro, ocurren los accidentes, y de ahí que esto que ustedes están haciendo, no solo en términos de señalizar, que evidentemente es clave porque uno como automovilista o como ciclista tienes claridad, digamos, de cuál es el espacio que te corresponde, pero también en lo que se refiere, por supuesto, al diseño, ¿no? Para que no ocurra esto que ya mencionaba, que de repente si es una vía rápida y tiene una vuelta a la derecha, pues evidentemente con una cultura vial quizás un poco más evolucionada, eso no sería un problema, pero nosotros que todavía estamos en progreso en esa cultura vial, se requiere un diseño importante para poder evitar justamente ese tipo de impactos. Ahora, hablemos del futuro. ¿Cuáles son los objetivos que tienen planteados ustedes en PPG Comex de cara a la sostenibilidad, de cara justamente a la dimensión del medio ambiente?
Pues justo sería seguir promoviendo y participando en este tipo de proyectos como ANDA. Ahorita acabamos de implementar un proyecto que se llama Sembrando Ciudades, que realizamos en Boca del Río, Veracruz, y que tiene que ver ya más con temas de adaptación al cambio climático y mitigación, ¿no? Entonces, pues es justo cómo seguimos fomentando, apoyando y fortaleciendo, pues, a todos los organismos, ¿no? A asociaciones civiles que participen, que los gobiernos también se involucren y sobre todo las comunidades, que por eso comentaba mucho esta parte de lo social y que comentabas, ¿no? Lo importante sí de que exista un diseño, pero también la importancia de que haya una socialización de los proyectos. Lo que hemos visto y lo que hemos aprendido a lo largo de los años es que si no se involucran a las comunidades, pues los diseños ahí existen y puede que no les den uso. En cambio, cuando tienes esta cercanía con las personas y te cuentan qué es lo que realmente requieren y también estamos dispuestos al diálogo, decir, oye, me cuesta mucho que me quites el carril, ¿no? Pero entender el por qué estamos haciendo eso y cuál es el impacto o el beneficio que va a tener en la comunidad, pues es como lo básico o la base de todos nuestros proyectos y pues el compromiso es eso, seguir promoviendo este tipo de proyectos y pues del lado de Leopoldo me parece que pues la innovación está siendo todo un tema. Claro. Sí. Ahí me gustaría Sí, solamente puntualizar algunos aspectos cuantitativos. Hay un objetivo específico de nuestra corporación de lograr que para el 2030 el 50% de los productos que comercializamos sean sustentablemente avanzados, pero en el caso de PPG Comex vamos a ir mucho más rápido. A partir del 2025 el 50% de los productos que vamos a comercializar tendrán una ventaja sustentable que traerán beneficios para el usuario y por supuesto para la comunidad. Hombre, es un objetivo extraordinario porque está a la vuelta de la esquina, ¿no? Prácticamente estamos prácticamente casi no se ve, o sea, lo que me ha tocado observar como periodista de negocios es que se van posponiendo, ¿no? Hablando de movilidad, por ejemplo, recuerdo a Rishi Sunak, el primer ministro británico, que hace unas semanas anunciaba que iba a posponer, digamos, la suspensión de los vehículos de combustión interna del 2030 cuando lo tenía hacia el 2035, lo va empujando y lo que nos cuentas, pues más bien habla en el sentido contrario, ¿no? Ser mucho más ambiciosos, pero no en el típico de bajamos del 2040 al 30, sino prácticamente pues ya a la vuelta de la esquina, y eso es importante porque decía yo, el mercado mexicano es el segundo más grande para esta empresa que es muy importante, que ya decía está en el corazón de todos los mexicanos desde hace muchas décadas, y entonces el que tengan acceso a estos productos ya con esta dimensión de sostenibilidad hace una gran diferencia. Y hay otro aspecto, Greta, que me llama mucho la atención y me gusta mucho el término, le dicen ustedes urbanismo táctico PPG Comex. ¿De qué se trata? Lo intuyo, obviamente estoy pues con algo de información, pero valdría la pena que le cuentes a los que nos acompañan en este foro. Pues el urbanismo táctico, digamos que es una metodología, o son estas implementaciones muy rápidas, es algo que ya tiene años existiendo, que en México pues todavía se están fomentando, que todavía falta mucho por realizar, pero tienen que ver con estos ejercicios dentro de las ciudades o bueno, de cualquier espacio, con delimitar, ¿no? Ampliar lo que comentaba de tal vez estamos ampliando una banqueta, la delimitamos con pintura, pero son como estos ejercicios temporales para realmente evaluar si funciona esa propuesta, ¿no? Tal vez se observa que no funciona porque los coches, no sé, no pueden dar la vuelta correctamente, o que la necesidad de ampliar mucho más el espacio, o como también estas intervenciones de urbanismo táctico, que lo hemos visto en muchas ciudades y de hecho en la pandemia fue como el boom de estas intervenciones, tanto en ciudades como en Madrid, en Nueva York también se hicieron, donde pues había esta necesidad de generar espacios públicos para las personas porque pues no nos podíamos estar reunidos en espacios cerrados, y como estas intervenciones que eran temporales o que solo respondían a esta necesidad de la pandemia, pues ya son permanentes y se recupera también esta parte del espacio público. Entonces pues son estos ejercicios puntuales pero que definitivamente pueden tener un impacto a largo plazo. Claro, y es bien interesante porque estamos en un entorno, por ejemplo en la Ciudad de México, en la zona urbana del Valle de México, es uno de los núcleos urbanos a escala global más grandes en el planeta, en donde ya lo mencionábamos, hemos avanzado, pero hay mucho que avanzar todavía en materia de cultura vial, y puedes tener hasta grupos de control, ¿no? Por ahí me ha tocado observar, por ejemplo, cómo el hecho de que esté marcado un cruce
hace toda la diferencia en términos del automovilista y el peatón para saber exactamente por dónde cruzar, y cuando está bien diseñado eso reduce la tasa de accidentes y pudieras tener algún grupo de control en otra esquina muy similar en donde si no ocurre pues puedes ahí casi científicamente determinar cuál es el impacto. Y hay otra dimensión que es el aspecto cultural, que también es bien relevante. Cuando uno va de repente en las carreteras o en algunas avenidas y ves que se pinta todo de rosa o de algún color, y que me parece pues que cambia también la dinámica de las comunidades, y además permitiendo la expresión del arte urbano, que no es un asunto menor, digamos bien ordenado, pero sobre todo encauzado, que incluso hace que permanezcan espacios que hoy son espacios de arte y antes eran espacio de graffiti, en el sentido pues de rayones discrecionales que aparecían por ahí. Sí, claro, pues justo parte complementaria, ¿no?, de este proyecto de movilidad, que sí tiene que ver con estas intervenciones de urbanismo táctico, pero también están acompañadas de estas intervenciones socioartísticas que comentaba, ¿no?, en las que tenemos muy claro en Comex por un México bien hecho, pues la importancia de socializarlo y cómo el arte realmente es una herramienta para que las personas tengan esta apertura, sobre todo cuando son proyectos de movilidad. Claro. Suele ser muy polémico para ellos, ¿no?, de cómo me vas a quitar a mí un carril, pero también a través del arte y escuchando a las personas es que dicen, ok, estoy dispuesto a realmente tener esta apertura y a esta propuesta nueva que están planteando. Claro. Leopoldo, por último, saber cuál es el ritmo de innovación, cómo se da, digamos, esta que se vuelve cotidiano y que finalmente resulta en productos y en metas y cumplimientos ambiciosos como el que hace un rato anunciabas. Sí, dentro de la organización tenemos una práctica altamente desplegada en todas las áreas de nuestra organización, no solamente en las áreas de investigación y desarrollo, sino también manufactura, logística, cadena de suministro, con la intención de poder tener desarrollos cada vez más rápidos y más cercanos para la organización. Entonces, es parte, digamos, de nuestro compromiso, de la eficiencia que tenemos y de cómo hacer las cosas cada vez mejor como buenos mexicanos. Sin duda. Pues Greta, Leopoldo, les agradezco muchísimo esta participación, sin duda interesante, y hay un montón de cosas que uno no imagina que son tan cotidianas pero que hacen una diferencia, y de verdad enhorabuena por este objetivo que acabas de anunciar, que prácticamente pues sí es muy relevante. De 2030 a 2025 no es un asunto menor, el 50% con esta componente sostenible y sustentable, que sin duda es todo un ejemplo para los demás en el ecosistema en el que ustedes se mueven. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Rodrigo. Continuamos con más en este foro de movilidad aquí en Imagen, Foro Excelsior de Movilidad.